Hola chicos, ¿cómo están? Buena tarde con todos y todas. Este breve momento en este video tan solo quisiera plantear algunas correcciones a sus trabajos, algunas sugerencias para continuar profundizando en aquellas y sugerir algunos acercamientos al texto. Quisiera comentar un breve asunto nada más y pasar a detallar algunos tipos de libros que tengo acá a mi alcance y eso quisiera que fuese la parte final de esta reunión y bueno, vamos al asunto, ¿no es cierto? Quisiera más bien felicitar a las personas que pues ya han entregado sus tareas y sobre todo la actividad número 2. He visto, quisiera empezar por allí destacando lo bueno. He visto muchísimos buenos productos en poemas. He visto descripciones bastante cercanas, bastante sentidas, bastante bien redactadas. Me ha sorprendido la claridad para algunos para poder expresar sus sentimientos y plantearlos de una manera estética, poética, ¿no? En el caso de las prosas y los sonetos que yo encontré, un par de sonetos encontré por allí, me parecieron bastante apreciables. Me gusta mucho la idea de que podamos explorar en esos campos, ¿no? Y por otro lado, las descripciones han tenido temas de lo más variados y me han parecido también muy interesantes. La gran mayoría de sus trabajos, de a poco me iré acordando de alguno de ellos, pero me parece que han estado bien logrados. La gran mayoría. Otros pues tienen algunos inconvenientes y vamos allá a las partes de corrección, de plagio, ¿no? Plagios evidentes. Yo he tratado de colocar el enlace de donde yo entiendo ha copiado enteramente el trabajo y pues tienen una reducción ostensible del puntaje. Bueno, estas personas podrían recuperar su tarea si lo advierten y me escriben, y por allí quiero empezar con el primer punto. He escrito algunos puntos, ¿no? En primer lugar, yo quisiera que cuando usted me escriba se cerciore de que está indicándome su curso, su grupo o asignatura, ¿no? En el caso del Pablo Vázquez, es decir, yo tengo algunas asignaturas a mi cargo, entonces me es mucho más fácil que tú me digas el nombre, me digas de qué grupo eres y qué asignatura. De tal manera yo puedo buscar de una manera más concisa el problema, ¿no es cierto? Y ubicarle en el grupo rápidamente y poder resolver el asunto que sea. En segundo lugar, quisiera que, y quiero insistir en esto otra vez, descargar e imprimir el plan de estudios. Descargue, imprime el plan de estudios. Este documento es un cronograma muy importante, es conveniente entre ambas partes. Yo creo que es una gran guía para poder orientar las tareas, para poder estar cercanos y cercanas a las actividades y a los puntajes y a los plazos. No hay manera de atrasarse ni equivocarse en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, quisiera también que quede muy claro algo, y no es por una situación de pedantería de mi parte, nada que ver, ni de necedad. No voy a aceptar trabajos por fuera del aula virtual. Y esto es una situación que yo creo que a ustedes les va a convenir mucho, porque ustedes van a poder tener un control del avance de sus aportes, de los comentarios que yo planteé en cada una de sus actividades. Así que yo aspiro a que a esta altura, ya terminando la unidad número 1, ya terminando también el mes de noviembre, todos estos problemas de matrícula, sobre todo, que es lo que tengo aquí registrado, sobre todo matrícula, ya esté a esta altura, ya esté superado, y que estas personas que han entrado con retraso pues me escriban como lo han hecho, y yo les he encauzado de cierta forma, inclusive extendiendo el plazo de la actividad número 1 y la actividad número 2, no, la 1, solamente la 1. Bueno, y yo quisiera también que estemos pendientes de estar inscritos en el curso, de saber qué está sucediendo, de estar conscientes con el cronograma. Y a las personas que no han ingresado y que recién están viendo este video, yo les recomiendo que revise la unidad número 1, que trate de terminar sus tareas, y si es que todavía está al tiempo que yo claros en esto, y entiendan que no es una situación de necedad de mi parte, sino más bien es una especie de ayuda para todos. Solucione por favor esos problemas de matrícula lo más pronto posible. Como cuarto punto, quisiera también hablar de las fechas de entrega o participación en los foros, ¿no?
todo lo que tenga que ver con las clases Zoom, sobre todo las clases Zoom. Yo ya he dicho a varias personas por mensajes, pero quisiera insistir y que quede muy claro. Yo publicaré la hora y la fecha de la clase magistral de la unidad que sigue, en este caso la unidad número 2, por lo menos con unos 2 días de anticipación. Este detalle, al menos en este caso en el que nos concierne, ya para el 19 empezamos la Zoom número 2, así que yo voy a llamar a clase Zoom a partir de las 3 de la tarde, a partir del día 19, el día lunes 19, toda esa semana. Creo que hasta el día miércoles o jueves todos los 6 grupos ya estarán completos, así que yo le invito a que revise en la unidad número 2, en la sección clase magistral, la fecha y la hora de la reunión Zoom, ¿no? Trate de no faltar, trate de estar pendiente y trate de participar ya una vez que esté ahí. Para las personas que me han preguntado sobre la instalación, usted solamente tiene que hacer clic en el botón de la publicación que va a asomarse en ese enlace, y los que no tengan, pues la máquina, pues más bien el software querrá instalarse en su máquina y usted tendrá que aceptar y toda esa situación. Así que cerciórese de tener el programa Zoom, o si no, ya le digo, esto se descarga automáticamente al usted dar enlace allí. Nos toca la unidad número 2 a partir del 19 de noviembre, así que pendientes todos y todas de esa fecha que voy a publicar en clase magistral. Ahora pasemos a la parte intermedia de esta reunión, breve reunión Zoom, breve reunión aclaratoria, yo diría como un recurso complementario, ¿no? Aquí yo estoy un poco motivando a que ustedes accedan a otro tipo de información. Yo quisiera primero concentrarme en la redacción. Ustedes tienen algunos problemas en la redacción. Yo creo que debemos insistir en algunos ejemplos y algunos ejercicios que podríamos acercarnos para poder tener una mejor redacción. Yo voy a publicar algunos enlaces de algunos recursos, algunos sitios web en donde hay algunos ejemplos y ejercicios que podríamos practicar, ¿no? Yo he recogido de alguno de ellos de .edu.ar, por ejemplo. Concentrarse para la corrección textual, ¿no? Que es nuestro problema, ¿no? Que a veces hay textos un poco discontinuos, opacos, hay excesivas enumeraciones, hay un abuso de la coma, no puntualizamos muchos asuntos, entonces esto hace que las ideas, los sujetos sobre todo de las oraciones se pierdan, y esto es algo muy importante que debemos reparar para que nuestros textos queden muy bien. Entonces, una de las primeras sugerencias o ejercicios que yo quisiera que planteara esta tarde es: escoja un poema, escoja una canción, escoja una estrofa, un pedacito de alguna descripción de algún texto histórico, de algo que le interese, y proceda a escribirlo. Escríbalo por favor en un Word, ¿no? En un texto Word, y deje espacios vacíos en los lugares donde haya sujetos, verbos, pronombres, expresiones repetidas, bueno, todos estos elementos que conforman una oración, ¿no? Yo creo que los artículos podrían quedar, la, los, las, pero los sujetos, quitemos algunos sujetos, quitemos algunos verbos, juguemos un poco, de tal manera que cuando usted imprima ese texto y con los espacios adecuados, usted trate de agregar la mayoría de palabras, sinónimos, antónimos, verbos, complementos, objetos, acciones, personas, cosas, de manera que el texto quede coherente. Después compárelo con el original y veamos hasta qué punto usted ha podido enriquecer su lenguaje, ha podido acercarse a la idea que era anterior al texto, o usted se ha anticipado más allá, o ha transfigurado el sentido del texto. Esto creo que nos ayudaría mucho a entender que ciertas palabras, ciertos usos, ciertos pronombres, ciertas puntuaciones, inclusive usted puede jugar con las puntuaciones, cambian el sentido del texto, ¿no? Entonces, no nombrar a algunas personas o repetirlas excesivamente, ¿no? De cierta manera podría incluso hacer que su texto sea aburrido. Entonces, hagamos este tipo de ejercicios, estimados jóvenes, ¿no? Para mejorar la cohesión textual, que es un asunto que todavía lo veo dificultoso yo diría, no sé si en la gran parte, pero hay una cantidad apreciable que todavía sigue abusando esto de las comas y de no
mantener el objeto de la oración y en cada párrafo y pasar de una cosa a otra. Hay otras personas que les salen muy naturalmente, por supuesto, y les felicito. Entonces, esto de la ecuación textual alude al sentido correcto, adecuado de un escrito, no lo olvidemos. Un escrito sin trabajo de conexión textual resultará inconexo, ¿no? Resultará incomprensible a veces y no podríamos analizar un texto de estas características, ¿no? Y eso es lo más importante, tampoco plantear soluciones o juicios o anticiparnos a algo. Así que, así sean poemas, invito a que reflexionen, no sé si tanto, pero sí reflexionen el sentido y la forma que va a tener. Para aquello esto es muy bueno hacer borradores iniciales, muchos lo saben, y de allí ir un poco puliendo sus problemas. Ahora bien, para la parte final de esta pequeña reunión Zoom, quisiera hablar de la lectura, ¿no? Leer se vincula a escribir y creo que te has dado cuenta. Y las personas que sí lo sabían, pues con las descripciones que han hecho mediante las fotos, las imágenes que han elegido, pues se darán cuenta que han elegido también algo que les gusta. Y esto de la lectura es eso. Alejémonos de esa percepción anticipada del libro como un asunto de élite, difícil, impositivo y tantas cosas que pueden surgir, ¿no?, a partir de un mal acercamiento al libro. Tienes que acercarte a los textos que te interesen. Si te gusta Tolkien, si te gustan cómics, si te gusta la novela, si te gusta el primer autor que les tengo esta tarde. Si te gusta, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, final del siglo XIX, en su texto Ecce Homo, un libro desconcertante, enigmático, escrito en circunstancias dramáticas, porque está terminando su vida Friedrich Nietzsche, casi escrito a los albores de 1900, casi en la muerte de él, ¿no? Y es una especie de revisionismo de su pensamiento, que a veces resulta algo complejo, pero también polémico, ¿no? Decían que Friedrich Nietzsche tenía una enfermedad mental, forjada por algún problema biológico, médico. Él tiene, en este texto, que es una revisión de su vida filosófica, se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿por qué soy tan inteligente?, ¿no? Y dice, ¿por qué sé yo algunas cosas más? ¿Por qué soy yo en absoluto tan inteligente? No he reflexionado jamás sobre problemas que no lo sean. No me he malgastado. No, comienza con frases así. Friedrich Nietzsche es un autor que podríamos también acercarlo si el gusto de tu lectura va por asuntos más bien muy rebeldes, no muy enérgicos. Friedrich Nietzsche decía que para poder otra vez existir en armonía entre humanos deberíamos destruir el lenguaje, ¿no? Y son asuntos que realmente llaman mucho la atención de este tipo de pensadores. No todos los textos nos brindan ideas, sueños, cosas que nos gustan, ¿no? Algunos textos vienen también con asuntos históricos, ¿no?, como este de cuando los guayacanes florecían, del autor Nelson Estupiñán Vaz. Este tipo de colecciones, Antares, del final de los años 90, nos viene con algunas informaciones adicionales, inclusive de niveles ya lingüísticos, ¿no?, morfológicos, semánticos, ¿no?, las formas que tiene el texto, algún tipo de contexto histórico también de la obra, que hay un organigrama que nos muestra los momentos históricos que topa la obra. Y bueno, hay un análisis muy interesante a nivel literario, a nivel fonético también, a nivel artístico también, yo diría, porque es un poco la crítica. Y bueno, el texto está en un contexto histórico, ¿no? Eso es lo bueno de algunas novelas, que nos dan una idea de un tiempo histórico y de allí se desarrollan ciertos acontecimientos. Este no es la excepción. Cuando los guayacanes florecían se enmarca en el hecho histórico concreto del levantamiento del coronel Concha en Esmeraldas, ¿no?, a raíz del arrastre y muerte de Eloy Alfaro y todos los sucesos que vinieron y cómo se cambió la representación popular, los engaños y la violencia y el drama, ¿no? Y después como siempre renacen las esperanzas, los ideales, ¿no?, así como los guayacanes, ¿no? Entonces es un libro que tiene descripciones preciosas, ¿no? Como por ejemplo esta: en todos los cerros los guayacanes celebraban su fiesta de oro al amanecer, eternos centinelas de la ciudad en embrión, como agobiados por la sequía prolongada, daban la impresión de vocear por todos los ámbitos su alegría por la entrada de las aguas. Toda la tierra parecía una hermosa litografía, mojada aún por la tinta resplandeciente de los talleres. Era cuando los guayacanes florecían, ¿no? Entonces, cada autor, cada texto, cada gusto nuestro es realmente algo que debemos ir alimentándolo de referentes, alimentándolo de historia. Por eso yo siempre sugeriría desde acá de ahora en adelante textos que tengan
por lo menos ciertas densidades narrativas, y me explico, ¿no? Contenidos históricos, por ejemplo, o ciencia ficción. Yo he leído, me he acercado a algunos textos de Tolkien, algunos textos así, que se han hecho grandes películas, y realmente es diferente leer un texto como por ejemplo Tiburón que ver la película Tiburón 1, aunque la película Tiburón 1 pues, es muy buena. Ciencia ficción, crónicas, novelas, cuentos. Hay gente que le gusta leer sociología, ingeniería mecánica, periodismo, artículos. Las personas que les interesa la psicología, la comunicación, las letras, pues deberán entender que inclusive sus propios gustos, y también para los ingenieros y la gente que estudia cosas digamos más formales, los gustos musicales también pues nos marcan, ¿no? Y también nos acercan a lecturas. Y a mí desde niño siempre me gustaron los Beatles, la música de los Beatles, siempre me gustaron sus discos, sus letras, su forma de tocar los instrumentos, su rebeldía, a pesar de que fue a destiempo, ¿no? Realmente a mí me debería gustar rockeros de los 90, y sí me gusta bandas de los 90, pero pienso y siento que los Beatles pues fundamentaron mi gusto musical y mi melomanía y mi gusto por la música y la ejecución musical. Entonces aquí están las letras traducidas, como ya te habrás dado cuenta, de los dos álbumes compilatorios que tienen los Beatles, que los sacaron a mediados de los, me parece que de los 80s. Y este tipo de acercamiento a aspectos de los textos, ¿no? En este caso artísticos, musicales, pues también nos deparan otro tipo de información en estos textos, como histórica o introductoria, ¿no? Entonces es muy interesante acercarnos de una manera ampliada a los textos. Hay otros textos que y por cierto, ya quiero un poco mencionar este asunto de la profundidad y la densidad en la lectura. Yo soy emelexista, ¿no? Y ustedes saben que el emelexismo no es algo que se finge, ¿no? Yo soy 28 años emelexista de corazón desde 1988, y bueno, me acuerdo de algunas proezas de Emelec, y tener este libro del tricampeonato y de algunos eventos de los campeonatos nacionales de Emelec, y también algunas reseñas de algunos asuntos interprovinciales, pues estoy bastante enterado, digámoslo así. Pero lo que le faltaría a este resumen, este texto resumen, sería también un contexto histórico, ¿no es cierto? Cómo era el asunto, quién era el gobernante, y son asuntos que no van a poder abordar este tipo de textos, ¿no es cierto? Porque más se basan en las proezas, en las hazañas deportivas, en los goles, etcétera. Y esos asuntos quedan un poco de lado, ¿no? Pero eso no quiere decir que usted no se entere qué es lo que sucedía en el campeonato de Emelec, por ejemplo, del 93 o del 88, ¿no es cierto? Y qué sucedió después en los 90, etcétera, cuál era el presidente. Ese tipo de cosas nos acercan a un tipo de conocimiento más profundo de los textos y de los aspectos de nuestros intereses. Y bueno, finalmente yo quisiera sugerirles que busquen tipos de textos o lecturas que les guste y que al mismo tiempo posean las características señaladas, ¿no? Novedosos, informativos, históricos, políticos. Y si no lo tiene ese matiz, pues trate de buscarlo, ¿no? Trate de profundizarlo, ¿no? Entonces, hay textos que pueden presentarte las letras de las canciones, pero hay otros textos que te acercan a las biografías de los autores, ¿no es cierto? Aquí está la biografía de Jim Morrison y de los Doors y de toda su trayectoria. Para quien no lo sepa, pues fue un grupo muy famoso de rock and roll y de blues rock. Yo diría que fueron bastante subversivos en el sentido de que modificaron muchísimas situaciones del rock and roll en esa época. Por ejemplo, no tocar con un bajista o plantear referentes poéticos a la cabeza de Jim Morrison, ¿no? Nuevos para la época, y bueno, transformar e influenciar mucho en la moda y en la cultura pop de esa época, y después globalizada, mundial, ¿no? Entender el nivel histórico de este tipo de grupos y de tus gustos mismos, pues por ejemplo, no solamente leer Tolkien, sino leer de dónde viene Tolkien, de quién se trata, o si ves alguna película que te interesó, de dónde proviene y cuál es el autor, y podría ser un ejercicio muy interesante antes de ir a la película, antes de ir a la obra de teatro, antes de ir a la ópera, ¿no? Hay otros libros que, y con esto voy a culminar, que son más técnicos y que
siempre resumen información que nos ayudan a luego a plantear en normativa APA, ¿no? Por ejemplo, la editorial, el año y la guía, ¿no? El índice, ¿no? Para alcanzar a los temas de una manera más eficiente, como lo he hecho acá. Te recomiendo de Semiótica para Principiantes de Ave Ayala, de Daniel Chandler, esta parte de los signos, ¿no? Que es muy interesante. Básicamente dice esto: parecemos ser una especie que es llevada por el deseo de hacer significado, sobre todo de seguro que nosotros somos homo significans, y es esta creación de significados que está en el corazón de las preocupaciones de los semióticos, es decir, los que estudian los signos. En la semiótica, los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos o objetos. Es decir, que el signo podría ser todo. Te invito a que lo revises y que profundices también en la información que a lo mejor no está presente en el curso, pero que como buenos lectores, buenas lectoras, pues vamos a aprender, ¿no es cierto? Vamos a aprender a ser mucho más profusos y más interesados en los temas que nos asistan, ¿no? Entonces, y con esto me despido, estimados y estimadas estudiantes. Siempre un gusto.